Buenos días. Gracias, señor presidente. Bien, esta comparecencia nos parece especialmente importante porque aquí podemos ver si los compromisos que se han adoptado, los compromisos presupuestarios, que son compromisos políticos, se han cumplido. En primer lugar, me gustaría insistirle que a la celebración de esta comisión, si cliqueamos en la página de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el apartado de rendición de información contable, seguimos igual que el año pasado. Los resúmenes están hasta octubre de 2017. El último resumen trimestral está hasta el tercer trimestre de 2017. Y el avance de liquidación de ingresos y gastos a 20 de febrero con datos de septiembre. Esto puede decirnos usted tal vez que es producto de las operaciones derivadas de la orden de cierre, pero por eso se denomina aquí lo que se publica avance de liquidación del presupuesto y se indica que son datos provisionales. Nosotros entendemos que con el programa Giro y con lo que ha costado su implantación podrían actualizar esta ejecución e incluso facilitar el modo de consulta online. Por el lado de los ingresos, me gustaría hacer tres observaciones. En el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la previsión de recaudación era de 437 millones de euros. Bueno, 437.710.000. Los derechos reconocidos son de 432 millones de euros y el nivel de recaudación se encuentra bastante por debajo de la media, habiendo recaudado 290 millones de euros. Y se señala la existencia de derechos de cobro pendientes por un valor de 141 millones. Si esto nos lo puede aclarar la señora consejera, a qué se debe, pues se lo agradecemos. En el caso de transmisiones patrimoniales, se había previsto una recaudación de 1.017 millones de euros. En la fecha a la que tenemos acceso, los derechos reconocidos son de 930 millones de euros y la recaudación es bastante baja, 870 millones de euros. La media de recaudación se encuentra en el 85%. En este sentido, nos preocupa el desfase entre los recaudados y los derechos reconocidos en transmisiones patrimoniales. Igualmente, si nos lo puede explicar, se lo agradecemos también. Y ya respecto a ingresos, una tercera observación en los impuestos sobre el juego, que hay previstos 164 millones de euros y se han recaudado 92 millones. Lo que sí se puede señalar respecto a los ingresos en términos generales, con respecto a una previsión definitiva de 44.900 millones de euros, se han concretado a 30 de noviembre 38.700 millones y recaudado 37.000. Quedan unos 2.000 millones de derechos de cobro pendientes, una cifra relevante. ¿Depende esto de la emisión trimestral de la deuda? ¿A qué se debe esa diferencia? Por el lado de los gastos, efectivamente, hemos visto que el nivel de ejecuciones a nivel macro ha aumentado en 1,2 puntos, pasando del 94,67 al 95,21%. A nivel de obligaciones también se ha mejorado y en pagos materializados también. Por tanto, nos parecen datos satisfactorios a nivel general. Pero, a pesar de ello, hay todavía un crédito definitivo sin ejecución que asciende a 1.680 millones de euros. Esta cantidad es una cantidad importante por que se vea la relevancia relativa que tiene esta cantidad. Son 8 veces y media la renta mínima de inserción. Siempre se ha referido usted a que se debe a una inejecución técnica. A nosotros nos gustaría que nos aclarara, que incidiera en ese concepto para que lo podamos entender, porque hay una parte del dinero que no se ejecuta por problemas técnicos, porque, desde luego, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras autónomas de Andalucía no entienden cuando se produce esta inejecución o cuando no les llegan las ayudas o les llegan con un retraso de un año después. Por capítulo, se mantiene la ejecución del pasivo financiero en el pago de la deuda, de las transferencias corrientes, pero en ese capítulo 4, transferencias corrientes se reduce del 91,33 al 90,95%. También lo mismo. ¿A qué se debe esa reducción? Es significativo, me voy a la inversión, por lo que respecta a los gastos de inversión, aumentan los porcentajes de inversión, pero del 53,68 y 63,95 al 59,11 y 73,54, pero hay una parte del crédito importante que se encuentra sin ejecutar y que está en el gasto de capital.
Estamos hablando de 650 millones de euros en inversiones reales y 484 en capítulo 7. Son 1.135, que suponen el 68% del total de gasto que no se ha ejecutado. A esto hay que añadir que, al no distinguir el año de compromiso, se van acumulando compromisos del año de ejecución con los de los años anteriores, que se traspasan a 2017, los que en 2016 no se pudieron reconocer obligaciones económicas y tampoco pagar. Esto, a nuestro modo de ver, es especialmente preocupante, porque las promesas se hacen para el año en curso y se van retrasando. No sé si pueda tener un efecto bola de nieve. Por lo que respecta a las obligaciones y la materialización de pagos, aunque los porcentajes globales se mantienen, porque el gasto corriente, en tanto capítulo 1, personal, y capítulo 2, se mantienen en porcentajes altos. Pero nos preocupan las operaciones de capital, los capítulos 6 y 7, las inversiones reales, como le he dicho, y las transferencias de capital, que han incrementado porcentajes, pero en el caso de transferencias de capital no se llega a los 5 puntos. Nos parece una buena noticia que se haya producido ese incremento de la ejecución, pero insuficiente. En el caso de la materialización de pago en capital, aumenta, pero ojo, me gustaría que usted nos aclarara cuántos de esos pagos se derivan de compromisos que no se abonaron en el año 2016, que bien debieran haberse abonado o no se ha hecho, o bien porque hay terceros que no han presentado la justificación correspondiente o por retraso y demora de la propia Junta. A nivel de secciones, señora consejera, en el ranking particular hemos visto que están en orden Patrica, Faga, Educación, Salud, Deuda Pública, entre las 5 primeras con mayor ejecución. Y por volumen de presupuesto, SAS, Educación, Igualdad y Políticas Sociales, Economía y Conocimiento y Deuda Pública y PIE, que tienen un nivel de ejecución muy alto, por encima del 90%, nos parece, por tanto, satisfactorio. Sin embargo, igualmente, ¿no?, las cantidades sin ejecutar están en 19 millones y con 15 en Educación, 107 en el SAS, 64,32 en Igualdad y Políticas Sociales, o en Economía y Conocimiento, 110 millones de euros. Es verdad que se reduce respecto al ejercicio anterior, pero estamos hablando de un acumulado de inejecución de 300 millones de euros. En ese ranking nos preocupa la sección de Fomento y Vivienda, con una ejecución del 78%, bastante más baja que la media. Nos preocupa también Empleo, Empresa y Comercio, bueno, pues por la relevancia que tiene esta sección, el 74,47%. Para nosotros, especial atención al SAE, el pasado año un 61%, quedando un 39% sin ejecutar. Y por otra parte, como siempre, también desde que yo estoy en este Parlamento, es muy relevante la inejecución en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que tiene una inejecución del 33%. Insiste en que parte de ese crédito no se pierde, usted nos lo ha comentado, porque viene del Fondo Europeo, del Servicio 18, porque el marco temporal es más amplio, pero nosotros hemos escuchado cómo se ha defendido que tanto del Gobierno central o de la Unión Europea, que como no se ejecuta, pues no se dota. De hecho, debido a la inejecución, nosotros hemos visto cómo las inejecuciones son una forma de recorte en los años siguientes. Eso lo hemos visto en los presupuestos generales del Estado, que lo defendía el Partido Popular. En ese sentido, nos preocupa que pueda producirse esto, ¿no? Como no se ejecuta, pues no se da todo el dinero. Se transfieren menos fondos. En el caso de los servicios, encontramos la misma problemática. La ejecución de autofinanciada alcanza un nivel de más del 95%, pero el Servicio 18 cae al 91% y quedan 354 millones de euros sin ejecutar. ¿Qué va a ocurrir con las próximas transferencias finalistas del Estado? En el caso de los programas, ya por último, hay muchos de ellos que aumentan su nivel de ejecución por encima del 100%. Entendemos que se puede deber al traspaso de compromisos de ejercicios anteriores. Esto, si nos lo pudiera aclarar, a qué se debe cuando hay programas que aumentan por encima del 100%. Y esto es todo. Me gustaría que aclarara las cuestiones que le acabo de comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Turno del señor Miranda por el Grupo Parlamentario Popular.